Bienvenidos de vuelta a Punto Económico y ahora nos acompaña el señor Carlos Ruiz. Él es socio de auditoría de EY, antes Ernst & Young, y vamos a hablar con él sobre los riesgos que van a afrontar las compañías aseguradoras en el año 2013-2014 y cuál va a ser el impacto para el ciudadano de a pie con respecto a estos riesgos que se van a vivir en las aseguradoras. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Muchas gracias por esta entrevista y espero que podamos conversar de un tema interesante. A ver, las aseguradoras, es importante, digamos, son importantes las aseguradoras en un país porque impactan en diferentes cosas. Por ejemplo, y lo hemos estado conversando hace algunos días acá con la gente del SBS, es el tema de la licitación, por ejemplo, de las personas que aportan mes a mes a su fondo de jubilación, porque junto con el fondo de jubilación hay que pagar un seguro de invalidez y de sobrevivencia. También les impacta a las personas, por ejemplo, que tienen un SOAT, porque detrás hay un esquema de seguros. Les impacta, por ejemplo, a las personas que tienen de repente un seguro de vida o, digamos, tienen un crédito y hay un seguro de desgravamen detrás del crédito, que es un seguro de vida que, digamos, avala el pago de ese crédito. Por lo tanto, las aseguradoras, de cierta forma, queramos o no, están presentes en nuestras vidas y nos impactan. ¿Qué riesgos va a haber con estas aseguradoras para este y el próximo año? Bueno, de acuerdo a la encuesta que organizó EY, que es una especie de pulso del medio ambiente, lo que hay en el sector de seguros, a nivel global esta encuesta fue hecha a 65 empresas de seguros alrededor del mundo, cubrieron varias partes. En Latinoamérica estuvo representada Argentina, Brasil y México, y no estuvo Perú en esta encuesta. Y el comentario central yo diría de que existen 4 ejes de crecimiento desde el punto de vista del sector. Los costos de competitividad, la confianza que tienen que tener los stakeholders en esta industria. Que son todas las personas que están alrededor de las aseguradoras. Incluyendo los accionistas. Los accionistas, el Estado, los proveedores, el cliente. Viene la agilidad que se tienes que mover para poder reaccionar frente a los productos y sobre todo el alcance que debes tener al cliente o al consumidor. Entonces esos 4 ejes de crecimiento que tiene el negocio de seguros, se identificaron riesgos. ¿Y esto cómo se hizo? A través de entrevistas con diferentes ejecutivos de alto nivel y con expertos de EY, donde intercambiaron ideas y dijeron, bueno, cuáles son lo que te preocupa y qué oportunidades también puede haber para el sector y que puede beneficiar a la población, porque el seguro es importante para la población en general, tanto para las empresas como las personas. Y en eso, creo yo, de lo que he podido entender de esta encuesta, es que yo identifico 2 tipos de ejes. El eje de frente externo e interno. Justamente nos ha traído unos cuadros. Vamos al primer cuadro, por favor, para entender un poquito de qué estamos hablando. Aquí viene el cuadro. Entonces, ¿cuáles son? Sí, en el caso de, si ustedes ven lo que es regulación, yo considero los ejes de frente externo lo que está referido a la confianza de los stakeholders o los interesados claves y al alcance del consumidor son los frentes externos. Ahí tienes regulación, tienes fallas en la gobernanza corporativa, como se dice. En la forma en que se gobierna. En la forma que se gobierna dentro de las empresas. Tienes el tema del crecimiento de los mercados emergentes, ahí en el caso de oportunidades, pero también tienes en el caso de las amenazas la crisis de la eurozona, tienes el tema de las tendencias macroeconómicas y los riesgos reputacionales. Esos son, creo que de frente externo, los que te afectan como sector de seguros. Y para tenerlo claro, eso, por ejemplo, ¿cómo me puede afectar a mí esos riesgos si es que yo tengo, por ejemplo, yo tengo actualmente un seguro de vida? Y ese seguro de vida probablemente, digamos, la empresa aseguradora a la vez tenga una reaseguradora a nivel internacional. Y el riesgo, por ejemplo, de lo que está pasando en Europa, ¿de qué manera me puede afectar a mí? Bueno, definitivamente las compañías de seguros, la crisis de la deuda de la eurozona, que es una preocupación global, que es un riesgo mayor, de alguna manera te afecta directamente a las compañías de seguro porque les genera un lento movimiento en la recuperación de sus inversiones a través del retorno a sus activos y le traslada la búsqueda de productos que sean más seguros para las personas o para las empresas. Eso te genera un costo de competitividad porque tienes costos inherentes en el proceso y eso te afecta para efectos de un reclamo justo para las personas. Para entender bien este punto y para que la gente nos siga, digamos, el papel de las empresas aseguradoras en un país es bien importante, no solamente por el producto que venden, que es el seguro, sino porque son llamados inversionistas institucionales.
inversionistas institucionales, las compañías de seguros como inversionistas institucionales tienen, digamos, un rol importante en el mercado de capitales porque son las compañías de seguros, por ejemplo, los que compran deuda de empresas. O sea, si una empresa se quiere financiar y va al mercado de capitales, probablemente quienes compren, los inversionistas, pero uno de los inversionistas institucionales, digamos, empresariales más grandes, son las AFPs y las compañías de seguros. Y por lo tanto, en la medida en que las compañías de seguros que invierten todo este dinero que tienen acumulado, las primas que les van pagando en activos, o sea, invierten en bonos, en bonos del Tesoro americano, etcétera, en una serie de activos comienzan a invertir este dinero, en la medida en que esos activos sean un poquito más riesgosos o paguen menos, obviamente les afecta a su flujo y por lo tanto probablemente tenga algún tipo de problema eventualmente para poder tener flujo de caja para poder pagar indemnizaciones. Sí, sin duda, eso es importante, es un riesgo que corre la compañía de seguros, porque digamos, el tema del seguro es un tema de manejo de flujos, donde la prioridad, y esto por eso es bueno que es un sector muy regulado, y ese es uno de los riesgos que tiene la regulación, de los cambios regulatorios pueden incidir de manera complicada para las compañías de seguro adaptarse a esos cambios nuevos, sobre todo por requerimiento de capital. Pero yendo a la precisión que quieres hacer es, si yo hago una mala inversión como compañía de seguros, no voy a tener los flujos suficientes cuando el asegurado me pida, en caso de ocurrir un siniestro, me pida el retorno de ese dinero. Yo me rompí la pierna y necesito ir a la compañía de seguro para que me dé el dinero para poder indemnizarme por ese riesgo. Eso se llama siniestro. Así es. Eso se llama un siniestro. Cuando ocurre el siniestro, la compañía de seguros tiene que tener la suficiente liquidez para cubrir eso. Por eso es que existen normas específicas que regulan qué inversiones son permitidas y qué inversiones no son permitidas. Así es. Eso se llama inversiones elegibles en el sistema de seguros. Y eso es importante, que las personas deban saber de que las compañías de seguros se preocupan de que siempre cuando exista una obligación frente a un asegurado, existe el respaldo suficiente en términos de flujos para cubrir ese pasivo potencial en el futuro. Claro, lo que pasa es que cuando hay riesgos sistémicos, cuando digamos todo el mundo, todos los activos en el mundo comienzan a tener mayor riesgo eventualmente, o digamos, por el otro lado, los precios de los activos comienzan a bajar justamente por el mayor riesgo, entonces ahí probablemente haya... Sin duda. Y no solamente para una empresa de seguros, es para todas. Sin duda. Y justamente lo que estamos hablando acá es del riesgo para toda la industria aseguradora. Así es, así es. Bueno, definitivamente el tema de las inversiones es un tema de donde una compañía de seguros tiene que tener un expertise muy elevado para saber escoger con seguridad y también con la rentabilidad dónde colocar el dinero. No es fácil, más aún en mercados financieros comprimidos, donde los instrumentos financieros son pocos que tengan la agilidad y la seguridad de que se considere una buena inversión. Así es. Ahora, entonces, uno de los riesgos que existe en general es el tema, por ejemplo, de todo el tema macroeconómico mundial, digamos, ¿no? Sí. Incluido el tema de la eurozona. La otra, entiendo, es la confianza. ¿Por qué la confianza es un riesgo? ¿Qué factores están influyendo hoy para que la confianza probablemente de los clientes o del público en general pueda generar un riesgo? El tema de la confianza es muy importante porque si el asegurado o el cliente tiene una necesidad y pierde eso, le afecta a la compañía de seguros más allá de cualquier multa o penalidad. O sea, estamos frente a un daño reputacional, por ejemplo, un riesgo de daño reputacional, y ahí, digamos, es algo que no se puede superar, que cuesta superar. Entonces, creo que el mercado demanda reglas claras, demanda a las personas que los productos sean lo suficientemente adecuados a las necesidades y que esas necesidades que van cambiando, porque la persona de a pie también cambia, evoluciona, genera nuevas necesidades, nuevas expectativas y necesita un seguro que cubra eso. Me gustaría hablar un poquito de la confianza porque, a ver, he escuchado varios casos ¿ya? Con respecto a que en el momento en que se tienen que pagar las indemnizaciones, no necesariamente se pagan como deberían. Y hay, en algunas compañías de seguro, no es general, pero en algunas compañías de seguro a veces, digamos, tratan de ver la forma, en lugar de, digamos, hacer algo un poco más transparente o imparcial, a veces, entiendo, he escuchado, que tratan de ver la forma bien de que se evite esa indemnización. Y eso obviamente impacta directamente a la confianza de un consumidor. Es decir, un consumidor cuando ocurre el siniestro, va a la compañía de seguros y la compañía de seguros le saca, digamos, un contrato de 5 páginas, de 6 páginas, con un montón, digamos, de exclusiones.
exclusiones que no fueron claramente entendidas, probablemente porque nunca el consumidor contrató un broker de seguros para entender claramente qué es lo que estaba contratando. Y le dicen, mira, la verdad es que esto no te lo puedo cubrir porque hay una exclusión acá. Impacta directamente la confianza y probablemente que no vuelva nunca más a contratar un seguro. Sin duda, sin duda. En ciertas empresas, en ciertos ítems, digamos, de seguro. ¿Cómo hacemos para combatir eso? Bueno, yo creo que la buena información que que el asegurado en el momento de tomar el contrato debe exigir y encima se tiene que agregar la disposición o la predisposición que tenga la compañía de seguros para poder colocar sus productos. Porque lo importante acá no es colocar el producto per se. Lo importante es de que el rol que tiene la compañía de seguros, que es darle seguridad a la prosperidad, tiene que estar en todo momento. Y no creo de que se tenga que poner en juego esa pérdida de confianza por un producto específico o por una transacción específica. Lógicamente, de que un siniestro es un evento incierto. Que por eso uno toma un seguro porque no sabe cuándo va a ocurrir. Así es. Entonces, el riesgo que te protege la compañía aseguradora lo hace en funciones a características y particulares de su producto. Tiene que haber eventos que se den y de acuerdo a lo pactado. Por eso es que hay condiciones que están expresamente puestas. Si ocurrieran estos y no está dentro de lo pactado, lamentablemente no estarías cubierto. Es normal. Claro, por eso es bueno de repente a veces, si es que el seguro es un poco complicado, contratar un broker para que, digamos, sea quien reduzca la simetría de información. O sea, que de cierta forma me haga entender a mí lo que yo estoy firmando, que puede parecer muy complicado. Claro, en países de mercados más desarrollados de seguros hay entidades que ya tienen una función pública en ese sentido, que evalúan y ven el grado de cumplimiento de estos tipos de los contratos, que es una especie como defensa al consumidor, pero para el tema de seguros. ¿Existe en el Perú? En el Perú todavía no. ¿Debería? Pienso que vamos hacia eso, porque en el Perú somos una industria que está en desarrollo, con 14 actores en el medio hasta el año 2012. Hay posibilidades de entrada de nuevos, posiblemente de nuevos jugadores en el segmento, y eso hace, creciendo la población, con un buen índice de empleo, con flujos que están siendo más elevados, creo que se hace necesario cubrir esa incertidumbre que tiene toda persona y que para eso están las compañías. Entonces, digamos, moraleja, si queremos mejorar la confianza del consumidor, pues las empresas aseguradoras tienen que cumplir con la indemnización, para comenzar. Obviamente no estamos generalizando, pero hay algunos casos puntuales que han generado efectivamente desconfianza. Pero en todo caso, digamos, una manera sistemática o estructural de arreglar el problema puede ser tener una defensoría del asegurado. Claro. Sería algo que esté acorde a los tiempos de hoy en otras actividades que tienen el mismo exposición pública, ¿no? Y el mismo tipo de necesidad colectiva. Así es. Ahora, hemos visto un poco los riesgos, pero hay muchas oportunidades, y justamente lo comentaba ahora, para las empresas de seguros que, a pesar de estos temas puntuales que pueden haber de repente a la hora de indemnizar, son importantísimas dentro de la economía de un país, porque justamente permite trasladar el riesgo. Si yo tengo el riesgo de que se me incendie la fábrica, traslado el riesgo de un tercero y yo me olvido del incendio, porque ya alguien, si ocurre el siniestro, me va a tomar ese riesgo y me va a resarcir y me va a indemnizar. Y así para una serie de cosas, pero nuestra industria, digamos, todavía está muy joven, muy chica, y existe mucho potencial para crecer ahí, ¿no? Sí, por supuesto, sin duda. Digamos, una de las oportunidades que te da el crecimiento económico, pero tiene que estar soportado por una regulación acorde a las necesidades que tengan los clientes, en este caso pueden ser personas naturales o personas jurídicas, que digan, tengo estas necesidades, tengo temor de estos tipos de riesgos que puedan ocurrirme y tiene que haber un producto que lo atienda. Y esa es una gran oportunidad, sobre todo te genera costos de competitividad. En el segmento de costos de competitividad, ante presiones de costos, las empresas que estén con la capacidad de poder manejar esos costos de competitividad de manera eficiente, sin duda que van a atender esos requerimientos. Ahora, sin duda. Voy a lanzar una idea que de repente puede parecer un poco descabellada. Estábamos hablando en la primera parte del programa de los aportes obligatorios para todas las personas que, digamos, todos los trabajadores independientes. ¿Ya? La pregunta acá era la siguiente. ¿Los trabajadores independientes están pensando en su futuro o no? Y, digamos, la respuesta probablemente casi mayoritaria es no, porque las personas suelen pensar más en el presente que en el futuro. Y dicen, bueno, en algún momento voy a comenzar a ahorrar, en algún momento voy a comenzar a ahorrar, y probablemente eso no se llega a dar. Pensando, digamos, estructuralmente en un ingreso constante para nuestra vejez.
Aquí, por ejemplo, los seguros pueden jugar un papel bien interesante en realidad, porque, por ejemplo, y se me ocurre, por eso digo una idea probablemente descabellada, pero sería bueno igual tirar todas las ideas en la mesa No hay problema. y, digamos, ser creativos a la hora de tratar de buscar alguna solución a este problema, es tener la posibilidad de armar un producto, por ejemplo, que si yo no quiero ir al seguro obligatorio, al aporte obligatorio para mi vejez, bueno, entonces busco una empresa privada, una empresa aseguradora privada y pido digamos, un seguro para mi vejez más inversión. Y claro, Entonces, digamos, me genero renta directamente por inversión bajo un esquema de no lo puedo sacar la plata 5 años y tengo un híbrido ahí, ¿no? Es decir, pueden haber productos híbridos de las empresas aseguradoras también. sí, claro, sin duda. Digamos, los productos de seguros tienen algún componente seguramente financiero y otros netamente de seguros. Depende ya de las características. Porque podría meterle un seguro de salud, por ejemplo, en un claro, paquete. Sí, digamos, para efectos de direccionar, tal vez, y tratar de responder de manera más adecuada a tu pregunta, el negocio de seguros tiene 3 grandes segmentos. Cuando un seguro tiene para cubrir riesgos generales, todo lo que es para empresas, que no tengan nada que ver con vida, riesgo de vida y riesgo de salud. Y para ello hay diferentes productos en esos ramos. Y dentro de riesgos de vida hay 2 tipos de seguros, 2 grupos distintos. Individual, persona, y grupo, seguros que son de grupo, colectivo. En lo que tú mencionas, más calzaría, para la necesidad que has planteado en la primera parte de tu programa, creo que más calzaría un seguro de tipo grupal. Ante qué está pensando el ciudadano de pie, el trabajador independiente, respecto a su futuro, creo que no está pensando mucho, porque no hay esa cultura que existe en otros países que desde jóvenes están pensando cómo va a ser su vejez en el largo plazo. En Europa el problema que tiene ahorita es el desempleo, el poco dinero que tiene la persona que trabaja, las crisis de deuda, hace que la persona inclusive se preocupe más por el tema del seguro. Nosotros hemos estado en épocas de crisis y no crisis. El joven de 20 años, 21 años que entra al PEA no sabe lo que es una crisis. Al no saber lo que es una crisis no tiene una proyección de vida. Pero yo creo que hay que dar espacio para las compañías de seguros, soportados todos ellos por una buena regulación respecto a poder crear productos diferentes, atractivos y productivos, donde cubran ese crecimiento que tiene el Perú, dándole seguridad ante estos eventos inciertos que no conocemos, pero que en el paso del tiempo se van a dar en algún momento. Porque yo lo que podría hacer, digamos, es, a ver, si yo voy a poner hoy día mi aporte obligatorio, esa plata no la voy a ver de acá hasta X cantidad de años. Obviamente ese dinero va a generar algún tipo de rentabilidad durante ese tiempo, ¿no? Y ese sol de hoy, dentro de 20 años, pues será X cantidad de soles, pero definitivamente va a ser mucho mayor. El punto acá es, ¿qué es lo que yo de cierta forma puedo obtener hoy con el dinero que pongo hoy? Y ahí podría haber, por eso le decía, digamos, un producto de repente que haga un mix, ¿no? Es decir, un producto, ¿qué puedo recibir hoy? Bueno, entonces pago, digamos, un seguro de salud. Un seguro de salud, pero que ese seguro de salud, digamos, si lo tengo X cantidad de tiempo de una manera obligatoria, es decir, durante X cantidad de tiempo, X cantidad de años, puedo estar protegido por algún tipo de enfermedad importante, qué sé yo, cáncer o qué sé yo. Con lo cual, de cierta forma, siento un beneficio en el corto plazo, porque me están cubriendo un riesgo que puede suceder en cualquier momento. Y si eso no sucede, tengo, por el otro lado, ya el hecho que este dinero ha venido acumulándose y en algún momento del tiempo me va a generar una pensión, probablemente. Claro, ahora, el riesgo que sería también un esquema asegurador con algún... El ejemplo que pones de riesgo de salud también existe en el riesgo de vida, porque nadie está seguro de lo que puede pasar en cualquier momento. Así es. La invalidez puede ocurrirte en cualquier momento. Los siniestros están ahí. El tema es de que tienes que estar protegido cuando ocurra. El trabajador que ahora pone un dinero que es para protección, yo creo que tiene que ver qué va a pasar en el largo plazo. Si lo ve al corto plazo, yo creo que tendría, no sé, cierto problema de lucidez para poder ver cuáles son los riesgos que va a tener a lo largo del tiempo. Y va a depender, de acuerdo a su economía, qué productos pueda tomar a cubrir necesidades de corto plazo, de acuerdo a su modo de vida, que puede ser salud, necesidades de largo plazo. Actualmente hay dos características de población en el Perú. Tienes tú gente joven que está trabajando y gente senior que también está pensando ya en una jubilación. Entonces, esa es una oportunidad que se le presenta a la industria para poder direccionar diferentes tipos de productos. Yo creo que el joven que piensa en el largo plazo es un joven que va a estar mejor, está mejor informado y
tomar un seguro para el largo plazo, creo que es mucho mejor. En realidad, por ejemplo, y eso creo que es parte de educación financiera, es educación económica básica, todos los jóvenes tienen una gran ventaja, que cuando un joven entra, por ejemplo, a una empresa de seguros, la posibilidad de que tenga algún tipo de mal, digamos, es mínima en realidad. O sea, la posibilidad de repente que haya probablemente los 40, después de X cantidad de años de fumar o de beber o qué sé yo. Entre nosotros dos. La diferencia entre nosotros dos. Claro, pero digamos, la gente joven que recién está saliendo de las universidades a trabajar o de los institutos, probablemente, sin duda. estamos hablando de gente de 18, 19, 20 años, ¿qué gran ventaja tiene y que probablemente no se lo hayan sus padres enseñado? Que esta persona joven, si es que entra en un esquema de seguro joven, el costo del seguro es mínimo, porque el riesgo de este joven de que ocurra un siniestro es mínimo también. Claro. Pero la gran ventaja que tiene es que en la medida en que este joven entre en una empresa de seguros joven y ya se quede ahí, cuando sea mayor, ya simplemente sigue pagando un seguro y probablemente el costo del seguro le sea mucho menor para otra persona que recién entre de una edad mucho mayor. Claro. O sea, si yo empecé a los 18 y ahora tengo 50, muy probablemente, a pesar de que tenga ya ahora todos los viajes de la edad a los 50 o 60, qué sé yo. 60, ya 60 años. Es muy complicado de repente que una persona, inclusive a los 60, pueda entrar, porque no lo van a asegurar. No, es que es un tema el tema de seguros es un tema de probabilidades, el tema de los grandes números. Así es. No es lo mismo estar asegurado 10 personas a estar asegurado 1 millón de personas. En 10 personas, si accidenta o se siniestra uno, tienes el 10%. En un grupo de 1 millón de personas, se accidenta uno, no tiene ese mismo peso. Así es. Entonces, se apuesta a ese tipo de productos, porque el seguro tiene ese tipo de expectativa, de grandes números y de probabilidades de ocurrencia. Normalmente un siniestro se considera como un riesgo significativo para un siniestro, es el tema de la probabilidad de ocurrencia y la frecuencia con que ocurre. De ahí viene la severidad, también otro concepto. Pero lo que está tocando es bien importante, ¿por qué? En la medida en que, por ejemplo, más peruanos estuvieran asegurados, imaginemos que mucha de esta gente asegurada sea joven. La probabilidad de siniestro para los jóvenes es bajo. Por lo tanto, la posibilidad de tener una prima de seguro más baja es mayor. Sin duda. Digamos que definitivamente el producto se hace mucho más atractivo. Y podría haber más empresas aseguradoras compitiendo por ese mercado. También hace que se vuelva más competitivo. Se personaliza el producto a tal punto que, por ejemplo, en términos de salud, puedes tener el acceso a una medicina mucho más personalizado de acuerdo a tus características. Puedes tener hasta terapias organizadas de manera individual, que eso hace la diferenciación y eso hace la competitividad. Y el reto que existe de las compañías de seguros de alcanzar al consumidor de la mejor manera. Se puede armar un grupo tan interesante, que es un pool de personas tan interesantes, y el producto puede estar ad hoc a ellos, diferenciado de otros de acuerdo a sus características. Pero yo pienso que la persona que está asegurada está mucho más tranquila que una persona que no está asegurada. Claro, y en realidad eso solamente se ve cuando ocurre el siniestro. Cuando ocurre el siniestro dicen felizmente tenía seguro. Cuando ocurre el siniestro y no estás asegurado, la verdad te das cuenta y te encuentras con un montón de problemas y de cuestionamientos y decisiones. Yo creo que ese es el punto. Sí, bueno, y ojalá que los seguros también se extiendan, por ejemplo, al tema agrícola. Es decir, si imaginemos que nuestros campesinos en el agro pudieran, el 100% de los campesinos estar asegurados, la cantidad de gente pagando un seguro, el costo podría ser mínimo y podría ser un buen negocio. Existen esos productos. Masivo. Sí, en Latinoamérica, digamos, es una de las expectativas. Por efectos, digamos, el seguro, el cambio climático, las cosas te obligan, entonces el agricultor tiene un riesgo y tiene que cubrirse. Así es. O sea, por eso digo, seguridad que genera la prosperidad. Así es. Señor Carlos Ruiz, muchas gracias por ilustrarnos en los temas de los seguros. Muchas gracias por la invitación y a tu disposición cuando quieras otro momento conversar de cualquier tema que yo pueda servirte. Perfecto, muchas gracias. Señor Carlos Ruiz, ha sido el señor Carlos Ruiz, él es socio de auditoría de EY. El nuevo nombre de la empresa Ernst & Young, la consultora internacional. Vamos a la tercera entrevista, luego de la pausa, para hablar sobre la asignación familiar. ¿Usted sabe qué cosa es la asignación familiar? Volvemos.